Bien, trataremos en este vídeo y siguiendo con la publicación o la difusión de de los datos personales del alumnado, con otro de los problemas que tanto las agencias como la propia conferencia de rectores ha tenido que resolver, como es la publicación de calificaciones, valoraciones calificaciones parciales, calificaciones de trabajos o de evaluación continua o de otro tipo por parte del profesorado de forma aislada, al margen de las aplicaciones y de los procesos generales de la propia universidad. Por ejemplo, una profesora tiene un blog y a través del blog publica material para sus alumnos, graba vídeos y los cuelga allí y decide unilateralmente, porque ese es su blog y así lo decide, ubicar en ese espacio también las calificaciones de los estudiantes de su asignatura. Un blog es un canal que está fuera de los canales de comunicación y está fuera de la función docente universitaria, que se utiliza siguiendo los canales previstos por la propia universidad como responsable del tratamiento. No hay una relación directa entre el uso de un blog o de un canal de comunicación, un grupo o un canal de comunicación paralelo por parte de una persona, porque unilateralmente lo decide así. No, eso no hace que ese canal sea una herramienta universitaria. Será la propia universidad la que deba controlar si eso es factible, si es posible o no es posible. Eh, la utilización de un blog por parte de un profesor o profesora implica que deberá valorar la responsabilidad en materia de protección de datos de ese blog de forma personal. Por lo tanto, tiene que asumir que si ubica fotos, graba clases, sube artículos, sube calificaciones y las expone parciales, finales, etcétera, las responsabilidades que puedan venir serán exclusivamente suyas en cuanto a que ha tomado una decisión absolutamente particular. En todo caso, la recomendación es no publicar en este blog las calificaciones de estudiantes, ni parciales, ni totales, ni de trabajos, ni similares, por cuanto entra en juego que claro, la persona está en un contexto universitario y no ha tenido o está falta de información y además esta publicación, esta utilización, carece de legitimidad, no tenemos ninguna legitimidad para ello, a salvo de que pues pudiera haber, por ejemplo, una petición de consentimiento para utilizar ese blog. Pero ya veis que la utilización de herramientas paralelas nos va a generar muchas tensiones internas en cuanto a lo que es o lo que no es o deja de ser estas herramientas paralelas. Bueno, como decía, la recomendación es controlar y no utilizar estas herramientas paralelas, dado que nos van a generar esas tensiones y esos problemas que decíamos y deberíamos trasladar la responsabilidad a quien desarrolle esas herramientas si están fuera del entorno de la universidad. También se han planteado problemas y ya por último en esta lección como penúltimo en esta lección con la publicación de listados de becas, personas beneficiarias de becas y idas al estudio, con indicación, por ejemplo, del importe de la beca o de otros elementos. La publicación del listado de personas beneficiarias, nombre y apellidos, con indicación del importe de la beca, tiene habilitación en una norma con rango legal, la normativa de subvenciones. Es decir, que aquí sí que estamos en un escenario regulado. La normativa de subvenciones para evitar discriminación o utilización indebida o concesiones indebidas ha evolucionado hacia un régimen de control, incluso de control recíproco entre las personas, de tal forma que yo pueda saber que a mí no me has dado una beca, pero puedo saber a quién le has dado y evidentemente a partir de ahí puedo ejercer un cierto control sobre mis derechos, que es obtener esa beca a la que me he presentado y que no he obtenido. El fundamento, la legitimación de este proceso de publicación de los listados está en el interés público, en el ejercicio de una competencia prevista en una ley y sí que es cierto que la normativa
de Protección de Datos ha previsto una forma de publicar este tipo de listados de una forma compatible con la normativa de protección de datos, ¿vale? Bien, si tenemos que publicar o tiene que hacerse algún tipo de publicidad de este estilo, podemos optar por una publicidad limitada, es decir, podemos optar por remitirnos a portales de transparencia donde ahí sí vamos a ubicar las listas de las personas y no generar publicidades en distintos sitios, en distintos formatos o en distintos lugares. Por lo tanto, ubicar toda la publicidad de este estilo en el mismo sitio. Tener en cuenta también si estamos hablando, de ayudas socioeconómicas destinadas a personas en riesgo de exclusión o de diferente situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género o personas que tengan o merezcan una protección mayor como personas beneficiarias, y aquí la normativa de procedimiento administrativo y la normativa de protección de datos, por ejemplo, en materia de víctimas de violencia, prevé que haya sistemas de restricción de la publicidad por los riesgos que conlleva. Nuevamente vemos un ejemplo de esa proporcionalidad que veíamos antes, donde hay que modular en determinados tipos, en este caso dependiendo de las personas, de la tipología de las personas, hay que modular esa publicidad. También en los regímenes de concesión de becas o ayudas, tanto internas como externas, es importante saber que se van a dar casos en los cuales tenemos que comunicar a otras entidades, instituciones públicas o incluso privadas con las que hay un régimen de colaboración, situaciones en las cuales la universidad da una beca al alumnado, una ayuda que tiene una relación directa con esas instituciones con las que colaboramos. El gobierno vasco concede unas ayudas, colaboramos con el gobierno vasco ayudando a tramitar las ayudas X, ayuda o colaboración que puede llevar incluso casi hasta la resolución de todo el expediente, pero es un expediente que es de otra administración, que es del gobierno vasco, el Departamento de Educación, o por ejemplo, si se diera el caso de que viene un banco o una gran empresa que dice, oye, yo quiero dar una beca con mi nombre a la persona que tenga tal o cual condición. Bien, evidentemente saber quién es la persona beneficiaria para poder hacer el pago, etcétera, vamos a tener una cierta comunicación de datos con esta entidad, siempre informando a la persona en el momento de las bases, de la publicación de las bases, de lo que va a pasar, de que va a haber una comunicación y de que, por lo tanto, es importante que lo sepa. Para esto tendremos que tener mucho cuidado. No es lo mismo que venga un banco y que nos diga, yo quiero poner 100.000 euros para 20 becas de los mejores y las mejores en tal o cual materia, toma los 100.000 y haz tú lo que tengas que hacer, resuelve, lo das, y a mí simplemente me justificas pues que has dado 20 ayudas para que yo la pague a unos nombres y a unas cuentas corrientes. No es lo mismo eso que diga, no, mira, yo tengo 100.000 para dar, pero mira, que la gente se presente ante mí, o que se presente ante ti y luego me das los expedientes de las 200 personas que se han mandado, me los das enteros, porque yo necesito saber, necesito acceder a los 200 que se han presentado para hacer esa valoración, selección, etcétera, porque lo voy a hacer yo. No es lo mismo un caso que el otro. Tendremos que tener en cuenta las bases y ver hasta dónde o cuál es el régimen que aceptamos en estas colaboraciones. Y por último, también una cuestión que recogemos en la guía, que es el tema de los datos académicos de cargos públicos. Puede darse el caso de que la relevancia pública de una persona establezca una situación, cree una situación en la cual haya una cierta controversia entre su carácter público, un cargo público, por ejemplo, y la obtención de una determinada calificación, un perfil, un diploma, etcétera, en el ámbito universitario.
Cuando se solicite el acceso a datos académicos de un cargo público, en principio habría prevalencia del interés general para conocer, por ejemplo, o para determinar el conocimiento de la preparación académica de quienes asumen un puesto en la administración en base al interés legítimo contemplado en el artículo 6.1f. Puede darse el caso de que por transparencia, por ejemplo, tengamos que informar de una formación o titulación obtenida por una persona que es actualmente un cargo público, ¿vale? Bueno, terminamos con esto la lección 6 y pasamos enseguida a una lección específicamente prevista para hablar de la comunicación y cesiones de datos en distintos formatos universitarios. Muy en la línea de lo que estamos hablando, aunque hablábamos inicialmente en esta lección 6 de publicación y acceso y en la lección 7 de comunicación y cesión, pero ya vais a ver que son temas muy parecidos y en los que aplicamos parámetros muy parecidos. Bueno, seguimos enseguida, a continuación.